Y con ello, pues, igual, es importante acá, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, no duden en levantar la mano, igual tienen el chat activo, tienen el preguntas y respuestas, con todo gusto, pues, sabré atender cualquier novedad que pueda presentarse en el transcurso de este taller, ¿sí? Ok, como tal, el día de hoy, con nosotros como Vialin hemos preparado para ustedes un Hands-on Lab con Veracode. Estoy en compañía de Ricardo Romo. Ricardo, al igual que yo, somos parte del equipo preventa de Vialin. Y para nosotros, como les mencionaba en un inicio, pues es un gusto estar acá. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y esperamos, pues, lo que tenemos preparado, pues, sea de su agrado, les sirva muchísimo para aportar en conocimiento y también abordar un poco más ese tema, un poco que a veces lo vemos complicado, que la solución es un poco más orientada hacia otro enfoque del que nosotros desconocemos, pero esperamos pues eso sea de su agrado más que todo, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que vamos a revisar? En primera instancia, vamos a ver por qué la importancia del desarrollo seguro. Vamos a identificar el estado actual de la seguridad de software. También vamos a analizar qué tan comunes son las fallas a nivel de una aplicación y la evolución de DevSecOps con Veracode, ¿sí? Y también pues dentro de la evolución de DevSecOps vamos a generar unos laboratorios bastante dinámicos que hemos preparado con Ricardo, como les menciono. Ok, en primera instancia, ¿por qué es importante pues el tema de proteger las aplicaciones? Acá, como podemos apreciar, dentro de lo que cabe en Ecuador, pues el comercio electrónico ha tenido una tendencia muy fuerte, ha tenido una consolidación también dentro del medio, ya sea de supermercados, de medicamentos, de restaurantes, y esto únicamente se puede determinar mediante cifras. Lo que me dice la estadística es que entre un 40 y 70% se ha podido determinar el crecimiento del comercio electrónico. Esto es bastante interesante porque a medida que va creciendo el comercio electrónico, se sigue necesitando como tal proveedores de software, equipos de desarrollo, gente que sabe de software, gente que sabe desarrollar, que conoce muchísimo el tema, que es muy rápido incluso para generar una necesidad de algún cliente, con el fin de que cualquier persona que tenga un giro de negocio pues pueda tener su empresa, lo pueda consolidar y pueda tener un medio digital con el cual pueda comunicarse hacia su usuario. En este caso es importante comentar al respecto, debido a que muchas de las veces nosotros cuando necesitamos, por ejemplo, un aplicativo web o un aplicativo móvil, solo brindamos requerimientos hacia el desarrollador, o sea, o hacia el proveedor de software, en donde estamos satisfaciendo necesidades como, ok, yo quiero esta interfaz, yo quiero que mi página interactúe de esta manera, yo quiero estos botones, quiero que las compras se generen de esta forma, pero el desarrollador nunca tiene, o bueno, no muchas de las veces se cuenta con una expertise a nivel de seguridad de aplicaciones y a nivel de seguridad de software. Entonces, lo que hace acá el desarrollador es que inclusive para ahorrar tiempo, ocupa o reutiliza plantillas de diseño, por ejemplo, una plantilla de una página web que tiene un diseño súper dinámico, que lo va a reutilizar y en este rediseño o en esta reutilización de código, muchas de las veces existen vulnerabilidades que el desarrollador como tal no las generó, pero fueron generadas por la persona desde donde yo encontré este repositorio, ¿sí? Y este tipo de falencias son justamente las que determinan y las que impactan en el término pues de desarrollo seguro. A nivel de lo que son las aplicaciones, las podemos considerar como estrategias para los negocios. Esto es bastante relevante debido a que las aplicaciones como tal me permiten la interacción directa con mis usuarios sin que yo esté presente y eso es bastante importante. Y aquí algo muy destacado que menciona, por ejemplo, la news de Microsoft, es que el 25% de la creación de proyectos de software en el mundo utilizan pues codificación abierta. Aquí, como les mencionaba, hacemos referencia al tema de reutilizar código a repositorios públicos en el Internet y que muchas de las veces el equipo de desarrollo o los desarrolladores descargan código ya hecho con el fin de reutilizarlo y acoplarlo pues a las necesidades que ellos requieran. De igual forma, es importante mencionar que el 87% de aplicaciones, por ejemplo, web, no cumplen con un OWASP, OWASP Top 10. En este caso, OWASP
Recordemos pues que es una entidad que constantemente regula las vulnerabilidades de aplicaciones. Es también importante mencionar acá que teníamos un repositorio de 2017, actualmente se está actualizando un repositorio de 2021, en donde ya se ve una distinción de las vulnerabilidades que se tenían anteriormente con las que están impactando en la actualidad, ¿sí? Y de igual forma, es importante mencionar que el 78% de las empresas no realiza revisiones de seguridad para software de terceros, es decir, para software que adquieren con un proveedor, ni siquiera para el propio software que ellos pueden estar generando, ¿sí? Entonces, como pueden apreciar, son cifras bastante altas respecto al impacto que podemos tener con las aplicaciones. Ok, y acá entra un tema que está muy vigente y muy latente también y que está en crecimiento, el tema del SaaS versus el on-premise. On-premise, como saben, pues es netamente, yo tengo mis soluciones en la infraestructura, en mis servidores, y con ello, pues yo protejo un firewall y considero que es suficiente, como veíamos en la retroalimentación que ustedes me brindaron. Muchas de las veces las organizaciones consideran que un firewall pues es suficiente con la seguridad y ya, o sea, se cierran a eso y no ven más allá del panorama que deberían. ¿Qué es lo que me dice Gartner respecto a esto? Me dice que los servicios en la nube pues están bien posicionados para soportar crecientes solicitudes como las exhibidas durante el COVID-19. En este caso es muy relevante tomar en cuenta esto y por eso lo tomé. Lo que menciona acá y lo que hace énfasis Gartner es que poco a poco se está migrando, por así decirlo, a soluciones SaaS, totalmente SaaS en la nube, es decir, sin infraestructura, sino que todo se está alojando en la nube. Y acá entra el impacto también dentro de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones o soluciones tipo SaaS por detrás también pues tienen desarrollo de software, por detrás tienen la vinculación de la conexión directa a la base de datos donde se está alojando absolutamente todo. Y si esto no está bien contemplado, no tiene los expertise de seguridad que deberían, pueden sin ningún problema vulnerar los datos e incluso si nosotros nos estamos vinculando más a este tipo de soluciones en la nube, es mucho más crítico debido a que los servidores no están alojados en mi infraestructura, están en otro lugar del mundo y con ello, pues si no tengo claro también este tipo de escenarios, es mucho más vulnerable a mi organización. En cambio, Forrester lo que dice es que se espera una aceleración hacia el uso más intensivo de las soluciones de seguridad basadas en la nube. Y esto es un hecho debido a que estamos en una transición bastante fuerte y poco a poco, como menciono, las soluciones on-premise se van dejando de lado. Actualmente, lo que busca un usuario, lo que buscan las empresas, son soluciones tipo SaaS y es una tendencia que no va a parar. De aquí, pues esto se va en su vida, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es el estado actual de la seguridad de software? Estas estadísticas son extraídas de un reporte que genera Veracode anualmente, que se llama Software State. En este caso, lo que menciona acá Veracode es que existe un 100% a nivel de aplicaciones. Este 100% se divide en dos partes. El 76% hace referencia a que cualquier aplicación tiene por lo menos una vulnerabilidad, ¿sí? De cualquier tipo, sin importar si es de una severidad media, baja, algo muy alto, algo muy crítico, mientras que a nivel ya de severidad súper alta, el 24% de las aplicaciones siempre cuenta con un tipo de estas vulnerabilidades. Y esto es bastante impactante debido a que igual ya vamos a revisar más adelante. Si nosotros no tenemos consolidado bien estos porcentajes, si no tenemos bien avalado pues lo que debería mantener mi aplicación, muchas de las veces tenemos estos números y también tal cual como menciona acá, el tema es que yo no genero como organización comúnmente análisis de seguridad de mi software, no genero análisis de seguridad de las aplicaciones ni antes de ponerlas a producción ni cuando están en producción. Tal vez cuando las organizaciones piensan en generar este tipo de análisis es cuando ya tuvieron un ataque y con el fin de tal vez cumplimientos, o sea, por obligación. Pero más allá de la preocupación, ellos no generan algún tipo de este análisis. De igual forma, como podemos apreciar acá, tenemos el hecho de que el 97% de las vulnerabilidades encontradas en la codificación de un equipo o de un proveedor de software
es netamente por las librerías open source. Es decir, el enfoque y en sí todas las vulnerabilidades que más o menos se pueden encontrar están en la parte de código abierto que se está reutilizando. Ese es un punto muy crítico a nivel del software, ¿sí? De igual forma, como les mencionaba, tenemos actualmente un OWASP Top 10 versión 2021. Acá está una comparativa con el 2017. Y como podemos apreciar acá, no me voy a enfocar en todas las 10 vulnerabilidades. Únicamente voy a mencionarles la importancia de cómo este tipo de información puede radicar y puede también darme una visión respecto a lo que está sucediendo en la actualidad. En este caso, para 2017, por ejemplo, el tema de control de acceso roto estaba en el puesto 5. Actualmente el tema de control de acceso roto está primero y está posicionado como la vulnerabilidad más crítica a nivel de OWASP Top 10. ¿Por qué se lo considera como la más crítica? Porque muchas de las veces hemos visto casos bastante preocupantes en donde usuarios de organizaciones crean sus portales web y también dentro de estos portales o del servidor como tal, publican los archivos críticos como archivos de administrador, archivos de logs, archivos que cuentan con información sensible y esto con una búsqueda avanzada mediante Google es muy fácil de acceder, ¿sí? Para las personas que estuvieran en el taller del día miércoles con Ramiro, en este caso, él demostró este tipo de vulnerabilidades con búsquedas avanzadas de Google, en donde se podían incluso encontrar repositorios con contraseñas que están avaladas a la base de datos. O sea, son cosas bastante críticas y esto lo que brinda obviamente son el control de acceso roto. O sea, sin que nosotros nos percatemos, tenemos público el hosting de acceso en donde está alojado mi sitio web, generan un tema de fuerza bruta, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta, obtienen las contraseñas y acceden al repositorio sin ningún problema, ¿sí? Entonces, son temas bastante críticos y que también están pues avalados al tema de seguridad de software. Ok, entonces, ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes cuando nosotros hablamos de seguridad de aplicaciones netamente en el código? Acá tenemos distintos lenguajes de programación. Como saben, el mundo de software es muy amplio. Existe un sinfín de lenguajes de programación, pero me voy a enfocar puntualmente, por ejemplo, en .NET. En .NET, cuando nosotros hablamos de este lenguaje, tenemos principalmente problemas a nivel de fugas de información. La fuga de información es algo muy crítico y algo que no se toma en cuenta cuando uno está desarrollando. Incluso un problema bastante común es que, y bueno, es muy común porque los desarrolladores, cuando están probando la aplicación, siempre generan esos testeos, generan las publicaciones locales y ellos tienen parámetros pues configurados que en algún momento, si no recuerdan en dónde está o en qué parte de toda la codificación está, los dejan públicos. Sí, muchas de las veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo pruebas con un sitio web, dentro de la codificación, se genera una publicación del puerto con el fin de verificar si la conexión está correcta o no. Y esto es a nivel de código. Entonces, si un desarrollador olvidó borrar esta parte donde está expuesto el código, está expuesto el puerto, es bastante crítico, ¿sí? Es bastante crítico. Un ciberdelincuente puede tener la información de la IP, puede tener el puerto en donde está publicado pues también mi sitio web y sin ningún problema puede generar una filtración de información. De igual forma, a nivel de .NET tenemos problemas de calidad de código. La calidad de código obviamente no está, y bueno, es un punto muy diferente del tema de seguridad, pero también son problemas que pueden generar brechas en la seguridad, ¿ok? Está el tema de criptografía o falta de criptografía. Son también problemas muy relevantes. Muchas de las veces utilizan algoritmos que no tienen la fortaleza para brindar seguridad frente a los datos que están transitando detrás de la aplicación. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, hay un sinfín de vulnerabilidades para cada lenguaje de programación. Y son temas, pues, que van variando dependiendo también del desarrollo que va generando, pues, una persona o una organización. Es bastante general, cómo se lo maneja. Entonces, a nivel de las vulnerabilidades más comunes, aquí lo que se hace es categorizar las mismas por su impacto y por eso era la importancia, pues, a nivel de lo que ustedes consideraban en un inicio. Tenemos riesgos bajos, acá hablamos de temas de calidad de código, como mencionaba, y temas de fugas de información.
Se lo considera como algo bajo debido a que el tema del puerto, el tema de la IP, pues muchas de las veces si tenemos bien configurado nuestro firewall, pues una persona no autorizada pues no podría acceder. Pero sí, pero ¿qué pasa si una organización no cuenta con un firewall? Pues sin ningún problema podrían llegar al servidor pues propiamente. A nivel de riesgos medios tenemos inyecciones CRLF. Inyecciones CRLF hacen referencia a que un ciberdelincuente está utilizando los encabezados de mi página web, por ejemplo, y está capturando todos los datos que está tipeando pues un usuario, como puede ser su usuario y contraseña o algún otro tipo de información que puede ser relevante para este ciberdelincuente. A nivel de la zona peligrosa, por ejemplo, están los temas de problemas criptográficos y la secuencia de comandos mal redireccionados entre los sitios que pueden estar vinculados, ¿sí? De igual forma, acá existe un sinfín de vulnerabilidades, pero aquí podemos tener una idea más o menos cómo está pues categorizado cada una de ellas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la evolución de DevSecOps con Veracode? Bueno, permítanme aquí. Ok. A nivel de la evolución de DevSecOps con Veracode, en primera instancia es importante mencionar hacia dónde está orientado Veracode. Veracode es una solución que puede enfocarse a cualquier tipo de organización. El único requisito es que la misma cuente con desarrollo. Sí, ok, tengo un software por detrás. Actualmente cualquier empresa cuenta con esto. Hasta la más pequeña pues trata de generar algún aplicativo que le brinde la posibilidad de publicar sus productos, de que sus usuarios hagan un listado de lo que requieren y con ello pues ya tienen esa interacción a nivel del software. Veracode adicional a esto se puede integrar en cualquiera de las fases de un ciclo de desarrollo, ya sea desde que el usuario o el desarrollador está codificando, desde que está diseñando, está haciendo pruebas e incluso cuando el aplicativo está en marcha, o sea, ya está publicado. Ok, en este caso, ¿a qué hacemos referencia con DevSecOps? DevSecOps es el pensar en la seguridad y implementar la misma dentro de un ciclo de desarrollo de software desde el inicio, ¿sí? Acá lo importante es que muchas de las veces el equipo de desarrollo o el equipo de seguridad considera importante implementar la seguridad, sí, pero únicamente cuando el aplicativo está antes de publicarse o cuando ya está publicado, ¿sí? Entonces, lo importante acá es pensar en este principio de seguridad e integrarlo con el equipo de desarrollo. No hay que hacer a un lado al equipo. Siempre que hablamos de seguridad y en sí de DevSecOps, es esa consolidación de los dos equipos, de los dos departamentos, para tener una mejor robustez frente a la seguridad que debería tener la aplicación final. ¿Qué es lo que me brinda esto? Me brinda la mitigación de vulnerabilidades desde un inicio. Desde que el desarrollador está generando el código, va a poder generar y verificar las falencias que tiene en el mismo, va a poder corregir las mismas. Y yo sé que muchas de las veces debieron escuchar al equipo de desarrollo, por ejemplo, que esto va a ser una carga de trabajo mucho más amplia que tal vez les va a llevar mucho más tiempo de lo que les debería llevar en general la aplicación. Pero déjenme decirles que no, que acá con la interacción que brinda Veracode y que ya la vamos a ver más adelante, es bastante intuitivo la manera en cómo un desarrollador o un equipo de desarrollo puede trabajar con estas soluciones y también pues a medida que van avanzando en el tiempo, pues van a ver también el resultado reflejado de la inversión que hace el equipo, ¿ok? De igual forma, DevSecOps me permite mantener ciclos de desarrollo cortos y continuos. Acá es importante, en la actualidad existe un proceso de desarrollo conocido como CICD, que hace referencia a integraciones continuas y desarrollo continuo, que es el trabajo de un equipo totalmente de software, que se encarga pues de generar código totalmente todos los días sin parar. Y en ello es importante y el enfoque que brinda Veracode es la integración de esta seguridad sin afectar en estos tiempos de respuesta que debería tener el equipo, ¿sí? De igual forma, el término DevSecOps me permite tener una actualización con tecnologías pues innovadoras. Muchas de las veces el equipo de desarrollo está acostumbrado a utilizar librerías, plugins desactualizados, no tienen la conciencia o la educación pues como tal para verificar, o bueno, incluso no tienen el tiempo para verificar la última versión de estas librerías, de estos plugins, y por ende requieren de esta ayuda adicional mediante alguna solución con el fin de verificar si están
dentro de los parámetros de seguridad que deberían, ¿ok? Todo esto que he mencionado abarca pues como tal el DevSecOps, que es un término vigente que está dándose muchísima fortaleza actualmente y que va a seguir y va a continuar de esta manera. Ok, entonces, ¿cómo trabaja Veracode tanto con OWASP y con el término de DevSecOps? En este caso, un tema que también, bueno, ya lo han de haber escuchado en su momento, es que Veracode maneja un término llamado shift-left. Lo que quiere generar Veracode es la concientización de que se debe implementar la seguridad desde el inicio, es decir, desde que yo tengo mi código en mi ID, es decir, en el programa en donde yo estoy codificando, estoy escribiendo las líneas de código, desde ese momento considera Veracode que es importante generar los análisis y importante pues evitar que se introduzcan nuevas falencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace en primera instancia un equipo de desarrollo en el ciclo de vida de software? Es pues generar la codificación, ¿sí? Enviar un commit o compilar la misma a medida que va desarrollando e incluso compartir código, o sea, el tema de que los equipos de desarrollo ocupen actualmente repositorios para tener esa interconexión y las actualizaciones de lo que, por ejemplo, yo estoy haciendo y lo que Ricardo está haciendo y se refleje al mismo tiempo, pues es bastante rápido, bastante interactivo y es lo que al día de hoy los equipos de desarrollo ocupan muchísimo. A nivel de lo que es el CI, que como les mencionaba es la integración continua, lo que generan los desarrolladores acá es que, ok, yo tengo ya mi aplicativo construido, lo que necesito son generación de pruebas y también pruebas a nivel de integraciones en caso de que lo requiera. Aquí lo que Veracode dice es que, ok, si tú tienes aplicativos o quieres controlar también este tipo de postproducción de las aplicaciones, sin ningún problema se pueden generar análisis también en este tipo de apartados. Y si hablamos de integraciones, si hablamos de flujos de trabajo, si hablamos de temas de consolidación de otras librerías, pues sin ningún problema también se puede generar un análisis en este punto respecto a lo que requiere el desarrollador. Finalmente, en el proceso, está el punto más crítico que es el de producción, en donde un usuario, perdón, un desarrollador ya ha generado las pruebas respectivas, ha verificado que todo está funcionando bien y pues lo pone en marcha, ¿sí? Acá se lo conoce como desarrollo continuo porque muchas de las veces el aplicativo requiere más necesidades, requiere más oportunidades de crecimiento y por ende también requiere análisis continuos frente a lo que se está desarrollando pues en todo el tiempo de vida que puede tener una aplicación y que de igual forma pues Veracode lo abarca sin ningún problema. Ok, entonces vamos ahora sí a la parte de los laboratorios, después de haber hablado un poquito de la solución y de cómo están las aplicaciones en este momento. En primer lugar, tenemos preparado con Ricardo, como les mencionaba, un laboratorio que va a ser enfocado muchísimo al tema de IDE, IDE Scan, que es una de las soluciones de Veracode. Anteriormente se lo conocía como Greenlight Static Analysis. Esta solución, un poquito para mencionar, es una solución que está como un plugin que abarca dentro del IDE de desarrollo del equipo de software y les permite, pues, a medida que están codificando, poder generar análisis y también corregir los mismos, ¿ok? Entonces, voy a empezar con esto. Igual si en el transcurso, pues, tienen alguna duda, alguna novedad, pues sin ningún problema me la van diciendo. Y entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer acá los desarrolladores cuando adquieren esta solución? En primer lugar, como saben, Veracode es una solución tipo SaaS, ¿sí? Acá únicamente cada desarrollador tendrá su usuario y contraseña propiamente y dentro de la misma tendrán un apartado llamado API Credentials. ¿Ok? En API Credentials nosotros hacemos referencia a las credenciales que el desarrollador debería utilizar para poder generar análisis mediante su ID de desarrollo. ¿Ok? Existe un portal llamado Veracode Help, perdón, help.veracode. En este portal de help.veracode.com, ustedes pueden encontrar cualquier tipo de información de las soluciones. Acá, por ejemplo, si nosotros requerimos información sobre el tema de IDScan, conocido como Greenlight,
podemos identificar en primera instancia que me da una columna de los IDEs y los lenguajes de programación admitidos en los mismos. Entonces, por ejemplo, a nivel de compatibilidad, esta solución es compatible con Android Studio, con Eclipse, con IBM RAD, que es obviamente de Eclipse, IntelliJ, Visual Studio y Visual Code. Entonces, con todos estos IDEs de programación, sin ningún problema, el plugin pues va a funcionar de manera correcta. Ahora, también es importante tomar en cuenta este enlace llamado Veracode Authority Integration, debido a que dentro del mismo podemos tener en cuenta el framework o el core y la versión del IDE de desarrollo. Entonces, cuando nosotros le sugerimos al usuario o al desarrollador que instale este plugin, el desarrollador, si está utilizando Eclipse, por ejemplo, debe percatarse en el versionamiento. Acá me dice que Eclipse pues es netamente desde hasta la versión 4.6 es compatible y puede admitir Java 8, Java 11 y Java 3. Sí, estos parámetros y estos enlaces son muy importantes tomarlos en cuenta al momento que hablamos pues también con las organizaciones, porque si no validamos bien esta información, vamos a quedar mal, ¿sí? Porque tal vez ofrecemos algo que no está contemplado y lastimosamente cuando ya lo tienen, no va a funcionar de manera correcta. Ahora, como les mencionaba, volviendo acá. En primer lugar, el desarrollador tendrá su portal de Veracode una vez adquirida la solución. Tendrá este apartado denominado API Credentials y en él pues podrá generar sus credenciales, ¿ok? Entonces, esta configuración de API Credentials funciona distinto para los IDEs. Hay únicamente dos maneras en las que funciona y que las vamos a abordar. En primer lugar, voy a poner un ejemplo con Eclipse, ¿sí? Permítanme esto lo minimizo. Yo tengo aquí un Eclipse Mars.1, es una versión 2020 que yo utilizo. En este caso, el IDE se va a ver de la siguiente forma, o sea, es únicamente un IDE común y corriente que el desarrollador va a estar utilizando. Y la manera para yo poder instalar el plugin de Veracode es ya sea mediante la tienda oficial del IDE de desarrollo o mediante el navegador, que también puedo pues, buscar las tiendas de este IDE de desarrollo. Entonces, si yo quiero generarlo, por ejemplo, mediante la tienda propiamente, yo me voy a Help específicamente para Eclipse. Y aquí yo encuentro Eclipse Marketplace, ¿sí? En este Eclipse Marketplace yo tengo todos los plugins y todo el repositorio de la tienda de Eclipse que está admitido y yo sin ningún problema lo puedo instalar. En este caso puntual, lo que yo voy a hacer es irme a Marketplace de Eclipse, ¿sí? En el Marketplace de Eclipse, como pueden apreciar aquí, está público en el navegador sin ningún problema. Yo, para poder instalar este plugin, en primera instancia, lo que hago para Eclipse, específicamente les menciono, es minimizar este navegador en donde tengo mi búsqueda, en donde he verificado que está Veracode Greenlight y donde tengo un botón de install, ¿ok? Este botón de install únicamente yo lo arrastro hacia mi IDE de desarrollo, hacia esta parte blanca o hacia esta parte de acá, y automáticamente el IDE de desarrollo lo reconoce, ¿sí? Una vez que lo reconoce, yo le doy en confirmar, me va a dar una política de aceptación, yo sin ningún problema lo acepto y le doy en finalizar. Con esto yo tengo instalado este plugin, aquí me va a dar una advertencia que estoy instalando un software que no está en los paquetes o los repositorios con los que viene Eclipse. Sin ningún problema le doy en OK y con esto yo tengo instalado el software. Una vez que se instale el plugin, el IDE automáticamente me pide un reinicio del mismo, ¿sí? Aquí como pueden ver, me dice que necesito reiniciar Eclipse para que surjan efecto los cambios. Entonces yo le doy clic en sí, automáticamente se cierra y por sí solo empieza pues a abrir el mismo. Ok, entonces cuando yo tengo mi plugin instalado, yo voy a tener un nuevo menú llamado Veracode Greenlight, ¿sí? En la parte de acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo se configuran las credenciales para Eclipse puntualmente? Esto únicamente sirve para Eclipse, para los otros ya lo vamos a revisar. Entonces yo tengo mi menú, en este caso se llama Veracode Greenlight, y aquí yo tengo un apartado llamado preferencias de configuración. Yo me voy a esta parte de preferencias y también puedo verificar que está Veracode Greenlight. Yo le doy un clic acá y me voy a la parte de credentials, ¿sí?
Estas credenciales son justamente las que yo tengo configuradas en mi cuenta, en API Credentials, que actualmente yo no las puedo ver. Pero ¿cómo se debe configurar las mismas? En primer lugar, cuando el desarrollador entre a este punto, no van a aparecer nada aquí, únicamente va a estar habilitado este botón de generar credenciales de API, y el desarrollador solo debe darle un clic acá. Entonces, le da un clic acá y aparece tanto el ID y aparece su clave, ¿ok? Entonces, no es más que irnos a esta parte, copiar en primer lugar el ID, volvernos al ID de desarrollo y también identificar el parámetro de ID. Yo pego este parámetro aquí y de igual forma con la contraseña. ¿Sí? Y con eso yo tengo ya configurada pues mi plugin de Veracode ID Scan. Le doy en OK y con eso tengo validado pues que ya puedo generar análisis. Ahora, yo tengo aquí, por ejemplo, un repositorio a nivel de demostraciones, un poco para que se pueda visualizar cómo funciona. Este, supongamos, es una clase de programación que está generando un desarrollador. Y, no sé, por poner un ejemplo, voy a decir que yo generé estas líneas de código, ¿ya? Pero sé que estas líneas de código son críticas y por ende quiero generar un análisis para verificar que no exista mayor problema. Entonces, lo único que hace el desarrollador es, bueno, puede hacerlo de dos formas. Un clic derecho y buscar la parte de Veracode Greenlight y generar un análisis únicamente para este archivo llamado flowet.java. O puede seleccionar el archivo y puede darle clic en esta V que pueden apreciar acá, que se llama Scan with Greenlight, ¿sí? Entonces le da un clic acá o en la otra opción y sin ningún problema empieza a generarse el análisis y una vez que termina este análisis con IDScan, me arroja pues las vulnerabilidades. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se ven las vulnerabilidades? En primer lugar, categoriza las mismas desde el muy alta hasta vulnerabilidades informativas y me brinda información bastante relevante. Yo tengo la severidad, ¿sí? Que hace referencia a estas categorías que mencionaba. Tengo el issue, es decir, el nombre de la vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un tema de command injection. Tengo un ID de CWE que está asociado con Mitre también, con el fin de tener un poco más de información. Tengo el path, es decir, la ruta exacta en donde está mi archivo, que efectivamente es Flowet, del que yo analicé. Tengo la línea de código. Si yo le doy un doble clic, automáticamente me lleva a esa línea de código. Tengo el lenguaje de programación, me brinda información respecto a cuándo fue la última vez que se escaneó esta vulnerabilidad y me brinda acciones respecto a la misma. Por ejemplo, si yo corrigiese esta vulnerabilidad, yo tengo la oportunidad de reescanear la misma para verificar que no existe o sigue existiendo a pesar de la remediación que yo le di, ¿sí? Muchas de las veces cuando tenemos vulnerabilidades de tipo informativas, lo que sucede es que no sé, tal vez son vulnerabilidades que no hacen sentido al desarrollador y Veracode también brinda la opción de ignorar las mismas, con el fin de que no se desgaste y con el fin de que él mismo asume la responsabilidad respecto a este supuesto falso positivo. Acá lo importante a tomar en cuenta de Veracode es que la tasa de falsos positivos que maneja es del 1%, sí, menor al 1%. Entonces es la más baja del mercado y es muy poco probable que arroje alguna vulnerabilidad que no está pues causando algún problema a nivel de seguridad de aplicaciones. Entonces, si el usuario o el desarrollador le da en ignorar, automáticamente aparece en este apartado de acá abajo, ¿sí? Aquí yo tengo un apartado de ignore y yo aquí puedo ver pues las vulnerabilidades que he ignorado en su momento y que las que yo asumí el riesgo sobre las mismas. De igual forma, nosotros tenemos un apartado de mejores prácticas. En mejores prácticas, Veracode analiza y verifica respecto a lo bien que estoy programando frente a posibles brechas de seguridad. Por ejemplo, el tema de insuficiente entropía, que es uno de los problemas más comunes. Entonces, en este caso, Veracode identifica que yo estoy haciendo bien las cosas para este tipo de vulnerabilidades y me da una especie de incentivo aquí, pues listándome las buenas prácticas que estoy aplicando, ¿sí? Entonces, de esta forma es como actúa el IDScan específicamente para Eclipse. Ahora, vámonos al otro punto de configuración que es un poco más crítico y que muchas de las veces es el que más problemas trae.
En este caso es para la configuración de Visual Studio, ¿sí? Visual Studio es un IDE de desarrollo muy utilizado en nuestro país, es un IDE bastante amplio, bastante complejo también. Y en cambio acá, Visual Studio también tiene su tienda de extensiones o de plugins. Y en este caso lo que se hace en Visual Studio es la instalación idéntica, ¿sí? En este caso yo voy a hacerlo directamente desde el IDE. Para Visual Studio puntualmente yo me voy a extensiones, me voy a administrar extensiones y dentro de aquí yo puedo buscar, ¿sí?, el plugin de Veracode. Únicamente lo filtro por Veracode y me aparecen dos. El primero de ellos es para versiones anteriores. Yo estoy utilizando un Visual Studio 2019, como pudieron ver. Hay un plugin pues para 2015 y 2017, pero el plugin para 2019 es este de aquí, el único que hace referencia a 2019. Si ustedes descargan este que hace referencia a 2017 y 2015, no les va a funcionar. Así que lo importante acá es tomar en cuenta el que hace referencia propiamente a 2019. Entonces yo lo descargo. En Visual es importante, lo que me dice aquí este mensaje, es que los cambios se generarán y las modificaciones comenzarán cuando yo cierre totalmente mi Visual Studio. Entonces yo debo cerrar todo el Visual Studio y aparece esta ventana por sí sola. Entonces aquí me da pues la tarea de modificación de que voy a instalar el plugin de Veracode. Empieza la instalación y cuando termina la misma yo puedo nuevamente acceder a mi Visual y voy a identificar que en extensiones aparece pues Veracode Greenlight. ¿Sí? Entonces, a nivel de la configuración, como les mencionaba acá, es un poco más compleja con el tema del API Credentials, pero tampoco es algo imposible de hacer. Sí, es bastante fácil y solo hay que tomar en cuenta dos puntos, o sea, dos puntos que son críticos al momento de que generan esta configuración. Entonces, vamos a validar que el Visual efectivamente cuenta con este nuevo plugin. Entonces, yo debo irme al apartado, pues, de extensiones. Y en efecto, yo tengo mi Veracode Greenlight. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Muchas de las veces nosotros tenemos aquí un apartado llamado Configure Greenlight Credentials, pero si yo le doy clic, pues me lleva a una página distinta, que es esta que se abrió en mi otra pantalla, ¿ya? Como tal, y como les mencionaba, acá se genera una configuración muy distinta frente al API Credentials. Lo que se debe hacer es irnos a nuestra carpeta C. Debemos irnos a usuarios, elegir el usuario pues, principal de este equipo, por ejemplo, este es el mío. Y aquí algo importante a tomar en cuenta es que yo debo crear una carpeta de la siguiente forma. ¿Sí? Yo le doy en nuevo, le doy en carpeta y el nombre de esta carpeta es .veracode y un punto al final. ¿Qué hace este punto al final? Lo que me brinda es la recopilación de esta carpeta hacia el kernel del sistema. ¿Sí? Si yo no pongo este punto al final cuando estoy creando la carpeta, no se va a tomar en cuenta estas credenciales para cualquier uso en el sistema que yo estoy utilizando, ¿ya? Entonces, yo sé que este punto no se va a reflejar, pero internamente el sistema lo va a tomar como una carpeta raíz, por así decirlo, ¿sí? Entonces, yo le doy un enter y como pueden apreciar acá, no me refleja ese punto, pero es importante ponerlo siempre. Ok, entro a esta carpeta .veracode y aquí yo creo un archivo de texto. Este archivo de texto debe llevar el nombre de credentials, ¿sí? Y dentro del mismo yo debo poner la siguiente sintaxis. Denme un segundo. Ok, en esto se debe poner únicamente este apartado. Entonces va dos corchetes con la palabra default, Veracode-API-K-ID y Veracode-API-K-sec, ¿ok? Y aquí tengo un parámetro que debe ser reemplazado. ¿Por qué? Por las mismas credenciales que yo generé en el portal de Veracode, ¿sí? Entonces yo me voy a mi portal de Veracode, copio nuevamente mi ID, me dirijo a este blog. ¿Sí? Ahí únicamente hay que dejarlo con ese espacio, lo pego y de igual forma para el otro apartado que vendría a ser mi clave. ¿Sí? Y con eso yo guardo este archivo y aquí viene el otro punto crítico a tomar en cuenta.
Cuando yo guardo este archivo, siempre lo debo guardar sin extensión, es decir, como un tipo archivo. Entonces yo le doy doble comilla, le pongo el nombre de credentials y aquí elijo todos los archivos. Cuando yo hago esto, automáticamente me va a guardar una extensión como tipo archivo, ¿sí? Tengo ese archivo ya consolidado, a este de acá lo borro y con eso yo tengo ya mi configuración pues adecuada con el fin de que Visual Studio, Android Studio, Visual Code tomen estas credenciales de mi ID Scan y pues yo pueda generar sin ningún problema estos análisis. ¿Ok? Entonces vamos a verificar acá. En primer lugar voy a abrir un repositorio que igual aquí justamente también va a interactuar un poco Ricardo. El tema aquí y el ejemplo que vamos a proponer es que somos un equipo de desarrollo en conjunto que está generando código y los cambios que yo genere se lo van a reflejar a él y los que él haga pues también me van a reflejar a mí. ¿Cómo hace eso un equipo de desarrollo? Pues lo hace mediante repositorios. Por ejemplo, el tema de GitHub es uno de los repositorios más utilizados actualmente, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que se pueda generar el análisis y, por ejemplo, yo corrija la vulnerabilidad y que también esa vulnerabilidad se refleje en el equipo de Ricardo y que él cuando ejecute otro análisis con IDScan, pues pueda evidenciar que la vulnerabilidad no existe, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño repositorio en JavaScript y con esto, como yo ya tengo configurada mis credenciales, yo voy a generar un primer análisis con Veracode. En este caso, como pueden apreciar, yo tengo ya aquí vulnerabilidades y tengo pues 4 en total, ¿sí? Es igual en Eclipse, o sea, lo mismo que estuvimos viendo en Eclipse, acá como pueden ver se refleja pues en el entorno de Visual Studio. Me da el ID de CWE, me da el issue, es decir, la vulnerabilidad, me da la severidad de estas vulnerabilidades, el path, la ruta en donde están, me da el source, es decir, el archivo que yo analicé que se llama index, la línea de código, el lenguaje, como les mencionaba en JavaScript, y el último escaneo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a corregir la vulnerabilidad llamada Clear Text Storage, ¿sí? Que me hace referencia a un tema de información sensible. Y aquí justamente hemos generado este código a propósito. Es justamente lo que hace un desarrollador cuando está haciendo pruebas. El hecho radica en que muchas de las veces procesa los environment hacia los puertos del localhost y esto se queda en el código. O sea, no recuerda que estuvo haciendo estas pruebas por la cantidad de código que puede tener y esto se mantiene público. Entonces, si esto yo lo publico, pues sin ningún problema me pueden hacer un environment que va a dirigirse al servidor y algún tema de denegaciones de servicio y es bastante crítico pues lo que podrían hacer acá. Entonces, ¿cuál es la corrección aquí? Yo tengo aquí detalles, ¿sí? Que me brinda Veracode sobre las correcciones. Me dice que yo tengo público pues de información sensible, la misma que yo debería tener un control pues mucho mejor o incluso pues de encriptarla a mí, ¿sí? Como yo tengo el conocimiento de que estoy publicando el puerto, únicamente lo que hago es eliminar este parámetro porque yo ya terminé con mis pruebas y ya no lo requiero, o sea, ya no lo necesito. Una vez que yo genero la corrección de mi código, yo puedo generar, como les mencionaba, un rescan con el fin de verificar si esta vulnerabilidad sigue apareciendo o ya no aparece en mi repositorio, pues, de vulnerabilidades, ¿sí? Como pueden ver, acá ya no me refleja que yo tengo una vulnerabilidad en esta y con ello yo ya he consolidado y he generado una remediación a la misma. Ahora, ¿cómo hago yo para que se refleje estos cambios pues hacia el equipo de Ricardo? En este caso nosotros tenemos un GitHub, como mencionaba, está público. Lo que hacen los desarrolladores es utilizar los terminales de los distintos sistemas operativos con el fin de sincronizar pues este código que estamos desarrollando. En este caso, aquí ya son, bueno, temas de terminología de GitHub, ¿sí? Aquí lo único que yo hago es poner un commit en donde le hago referencia a Ricardo, que yo generé cambios. Entonces, por ejemplo, generación o bueno, remediación de vulnerabilidades. Uno, por ejemplo, ¿ya?
que son comentarios que le van a llegar a él. Entonces yo genero este commit, aquí me refleja que ha sido cambiada una línea de código, una inserción y fue eliminado algún parámetro. Y para poder reflejarlo en el repositorio de Ricardo, pues hago un push respecto a lo que estoy haciendo y con ello ya se le debe reflejar pues a Ricardo. Entonces en este punto le voy a dar paso a él para que nos pueda pues mostrar lo que se refleja en su máquina. ¿Sí? Perdón, Stalin, te corto. Antes de continuar con Ricardo, tengo dos consultas por interno. La una me dicen qué privilegios debe tener la cuenta que genera credenciales. ¿Tiene que ser un administrador o puede ser el desarrollador quien genere la credencial de integración con el IDE? Ya, correcto. Sí, es una buena pregunta. Aquí recordemos, Veracode maneja usuarios y perfiles de usuario. Solo existe un usuario administrador, que es el que tiene principalmente la cuenta, y este usuario administrador, mediante los roles que brinda Veracode, debe darle solo el rol de green light hacia la persona que lo requiere. Es solo darle un check en el apartado de rol de green light y la persona que requiere del ID scan pues podrá hacer uso de la misma sin ningún problema y generar sus credenciales de acceso. La otra consulta que tengo, gracias Stalin, la otra consulta que tengo es que se vio en el análisis que el desarrollador puede dar excluir, o sea, que no tiene vulnerabilidad. ¿Qué pasa si es que el desarrollador, por evitar trabajo, da clic en vulnerabilidades no solamente en bajas, sino en medias y altas? ¿Eso se va a reflejar en algún lado? Sí, el uso de la solución, o sea, de cualquiera de las soluciones, ya sea de manera local, como estamos viendo en cada uno de los equipos de desarrollo. Veracode también tiene un apartado llamado Veracode Analytics. El administrador puede tener el acceso a este Veracode Analytics y puede determinar el uso que le están dando. Por ejemplo, si yo como Stalin en este momento ignoré una vulnerabilidad, se supone que yo estoy asumiendo el riesgo de la misma porque yo considero que no existe como tal y es un falso positivo. El administrador de seguridad va a poder ver esta vulnerabilidad ignorada de mi parte y si en debido caso la misma es la que produce un defecto de seguridad posterior cuando se pone en producción la aplicación, pues ya sabemos a quién culpar. Entonces, el Barcode Analytics me brinda esa visibilidad que se necesita para los controles también de lo que hacen y no hacen, pues, las personas que yo asigne hacia esta solución. Ok, gracias. No tenemos más consultas. Sigan, por favor. Listo. Ok, gracias, Felipe. Entonces, como les mencionaba, vamos a pasar con Ricardo, pues, para verificar que justamente estos cambios fueron consolidados. Ok, antes de empezar con los cambios consolidados, quisiera hacer lo que es un poco también la instalación de Veracode para Visual Studio Code. Tenemos este apartado de las extensiones y es similar al Visual Studio, el cual buscamos solo los plugins de Veracode. Instalamos el plugin. Ok, aquí nos da una pequeña guía de cómo deberíamos de hacerlo. Es similar a la que hicimos ya anteriormente con Stalin, de que debemos de ingresar a nuestra carpeta de nuestro usuario, crear una nueva carpeta, la cual se llamará Veracode. Y igualmente hacemos referencia con el punto para tomarlo, para que el kernel lo tome como una raíz. Creamos un archivo, un documento de texto llamado credential y agregamos esta información. Ok, no se me está viendo reflejado aquí. Ok, no se está viendo reflejado. Asimismo, ingresamos nuevamente a lo que es nuestro Veracode, donde tenemos nuestras credenciales.
Vamos un poquito a lo que es el apartado de API Credentials. Generamos nuestras credenciales. Y lo mismo que hicimos con Stalin, copiamos y pegamos en nuestro TXT. Sí, ahí Ricardo, perdón que te corte, la del secret está una E de más. Ok, muchas gracias. Y listo, con esto solo guardamos. Otra forma que la podemos también hacer es en vista, es en mostrar extensiones del nombre del archivo. Con esto podemos ver la extensión de nuestro documento que acabamos de crear y solo editándolo podemos borrar esta extensión. Entonces con este ya tenemos creadas nuestras credenciales y ya debe de reflejarnos aquí en nuestro Veracode. Para esto es necesario reiniciar el Visual Studio y abrirlo nuevamente. Ok, aquí tenemos ya un apartado que nos está mostrando el Veracode. Y al rato que ingresamos a nuestro repositorio, ya debe de aparecernos aquí una B, que es del Veracode Greenlight. Ya, ahora sí, continuando con lo que es los cambios que hizo Stalin a través de nuestro repositorio, simplemente digitamos el comando de git pull y automáticamente debería de realizarnos los cambios, que es este. Y en el análisis de Greenlight de Veracode, debería ya de desaparecer esta vulnerabilidad. Como recuerdan antes, a Stalin le habían aparecido 3 vulnerabilidades y ahorita ya no nos aparece. Dentro de lo que es la interfaz de Visual Studio Code, tenemos los mismos parámetros. Nos muestran las severidades medias y bajas, asimismo como las altas y severidades de alto riesgo, de alta criticidad. Tenemos la localización en donde se aloja, en este caso se aloja en el index, en la línea 12. El documento es index.js y la hora en la que fue encontrado. También tenemos para dirigirnos en la parte donde se encuentra esa parte del código. También tenemos un apartado de los detalles, donde podemos ver igualmente una descripción una descripción de la falla, de la vulnerabilidad que tenemos en ese punto, así como así como la remediación de este problema. Entonces, en esta descripción, en este tipo de vulnerabilidad, nos detallan que es problemas de un atributo seguro, el cual se puede filtrar la información a través de los HTTP, a través de las cookies. Aquí lo que nos dice la remediación es de que debemos de enviar un atributo seguro de estas cookies. Entonces, lo que un buen desarrollador, programador, debería de inferir es de que dependiendo de la librería que está usando, en este caso, se está utilizando Express Session, que es para sesiones de usuario, para validar a sesiones de usuario en lo que es Node.js. Entonces, nos dirigimos a lo que es la documentación oficial. Y el cambio que nos dice es de que debemos de agregar el parámetro cookies, el atributo seguro para cookies, que es justamente este de aquí. Entonces lo que hacemos solo es copiarlo. Nos dirigimos al código y lo agregamos. Entonces con esto ya deberíamos de haber remediado otra vulnerabilidad. Estamos esperando un escaneo. En la parte de acá abajo nos amerita un escaneo. Y como podemos ver, ya no tenemos la severidad de las cookies.
Igualmente realizamos un commit para, como ejemplo de una perspectiva de los desarrolladores es de que suben cada cambio. Entonces, si yo genero este cambio, también debo de subirlo al repositorio. Entonces podemos como solución, también pongámosle como remediación de cookies. Y hacemos un push. Listo. Y con esto ya debe de reflejar los cambios realizados a esta. Chévere, Ricardo, muchísimas gracias. Entonces, como menciona tal cual Ricardo, yo acá únicamente genero el comando git pull y en efecto la vulnerabilidad que teníamos es esta de aquí en la línea 12, ¿sí? Entonces aquí como ven yo tengo este código. Cuando yo ya compilo nuevamente hacia los cambios que hizo Ricardo, automáticamente me va a brindar pues este código nuevo que él ha generado, ¿sí? Que es el cookie secure true, ¿sí? En este caso, si yo genero un rescaneo, esta vulnerabilidad de tipo baja, pues como ya lo corrigió Ricardo, a mí ya no me va a aparecer, ¿sí? Entonces, de esta manera es como trabaja un equipo de desarrollo, o sea, es tal cual como lo hacen. Y un poquito era para que vean el impacto y la importancia también y la facilidad con la que se maneja esta solución. Ok, eso con respecto al IDScan, ¿sí? Permítanme acá, nuevamente me regreso a la presentación. Como pudieron apreciar, el IDScan es una solución bastante fuerte, bastante relevante y que desde el inicio me brinda la posibilidad de generar análisis y la mitigación de vulnerabilidades que puedo yo publicar en mi aplicación cuando ya esté finalizado, ¿ya? Ahora, existe también el tema y el proceso, pues, cuando estamos en un ciclo de desarrollo de software, haciendo referencia netamente a la construcción de la aplicación. Acá nos referimos puntualmente al tema de que yo tengo ya la aplicación construida, tengo deployada mi aplicación y está en postproducción. Aquí entra la solución que es bastante conocida de Veracode, se denomina como el SAS, que es el análisis estático. Y este análisis estático, a diferencia del IDScan que estuvimos revisando, se lo realiza directamente en la plataforma de Veracode. Entonces, ¿cómo se genera este análisis? Permítame, me regreso acá. El análisis estático, lo importante es que el desarrollador ya debe tener y debe contar pues el, con el código ya compilado o con el empaquetado del mismo, ¿sí? Yo me dirijo pues como tal a mi Veracode, a mi plataforma de análisis Center, me dirijo a la solución de análisis estático y aquí le doy clic en añadir nueva aplicación. Es bastante sencillo, ¿sí? Yo sé que en un principio es un poco complejo cualquier solución nueva que podemos testear o así, pero acá es muy simple de generar. Entonces, yo en primer lugar debo darle un nombre a esta aplicación, pongámosle, ¿ya? Si yo requiero, le puedo dar una descripción. O sea, aquí las organizaciones, si son, por ejemplo, una fábrica de software, tienen muchísimo desarrollo y necesitan sí o sí este campo de descripción para poder tener un detalle mejor respecto a la aplicación que quieren analizar. Y de igual forma pueden poner, pues, una etiqueta que también pueda enmarcar o generar un filtro para las aplicaciones. Por ejemplo, si Hanson Graph es una aplicación de finanza, pues yo le pondría una etiqueta de finanza. Si fuera una aplicación de un e-commerce, le pondría una etiqueta de e-commerce y así sucesivamente con el fin de tener un mejor orden de las aplicaciones. Ok. A nivel de lo que es el análisis estático, aquí se toma en cuenta siempre una política de control que va a hacer referencia hacia la criticidad que tiene el negocio o que va a tener la aplicación. Ok. Entonces, si es algo crítico, el nivel más alto que yo tengo a nivel crítico es el nivel alto, el high. ¿Por qué no very high? Porque very high ya implica también considerar un ethical hacking o un test de penetración hacia mi aplicativo. Y por ende no se debe tomar en cuenta ese nivel a menos que también tengamos consolidado esa solución. Entonces, el nivel más alto de criticidad que yo debería tomar para un análisis estático es el nivel alto, ¿sí?
En este caso, cuando yo selecciono la criticidad del negocio, automáticamente Veracode me selecciona también la política por defecto que se debería aplicar. ¿Qué política está haciendo referencia? A una política alta más CSA, que es Software Composition Analysis. El CSA es la solución que me brinda la capacidad también de analizar vulnerabilidad a nivel de librerías de terceros, que es justo lo que mencionaba, el tema de los plugins, el tema de reutilización de código, el tema de extensiones o librerías como tal que estoy utilizando. Todo esto también lo va a abarcar dentro de la política. ¿Qué otra información yo puedo generalizar? Si yo tengo organizaciones, yo las puedo también seleccionar acá. Y si tengo equipos de trabajo adicional, también los puedo seleccionar o compartir este análisis pues con el equipo que corresponde. Entonces yo soy el administrador de seguridad. Como administrador de seguridad yo tengo varios equipos, pero por ejemplo en el equipo de aprendizaje lo comparto con Ricardo, ¿ya? En este caso, él está dentro de ese equipo y él va a ser el único, en conjunto conmigo, que vamos a ver los resultados de este análisis, con el fin de, como les mencionaba, tener un control respecto a lo que se hace en cada una de las aplicaciones. Yo salvo esto y continúo. Y acá, en cambio, en este parámetro llamado metadata, yo puedo, pues, seleccionar información mucho más detallada de la aplicación, como puede ser el origen, si es un tema de una librería de terceros, si es un contractor, un tema de open source, ¿sí? Yo puedo detallarlo acá. Puedo especificar la industria también hacia donde está dirigida mi aplicación. Puedo seleccionar el propósito de la aplicación y también el método de desarrollo que yo estoy utilizando, ¿ok? Esto no son campos obligatorios, únicamente son campos que en algún momento me pueden hacer sentido y que me van a servir para tener mejor detalle. No, está bien, te corto. Tengo una consulta por interno. Me preguntan si en este momento que estoy yo ingresando esa información estoy perdiendo la propiedad intelectual de mi aplicación. Ya, ok. Aquí, ¿cómo lo maneja Veracode? Y es una de las patentes que tiene. Sí, es una creación pues propia de ellos. Lo que hace Veracode cuando yo cargo mis aplicaciones o se carga la aplicación de un cliente hacia el portal de Veracode, Veracode no lo analiza en el código, ¿sí? No analiza el código fuente como lo hace en el IDESCAN, que es algo local del propio desarrollador. Lo que hace es transformar en código binario toda la codificación sin importar el lenguaje de programación y en base al código binario lo analiza, con el fin justamente de tener la confidencialidad adecuada respecto al código que estamos teniendo, respecto a la propiedad intelectual. Y en este Ok. caso también cuando... sí, perdón, Jaime. No, no, sí, no, solamente por complementarte, creo que voy en relación a tu pregunta, tengo otra que me dice que ¿qué medidas toma Veracode para que un tercero no vea mi código? Creo que hace relación a lo que estás explicando. Sí, correcto. Y de igual forma, cuando nosotros adquirimos la solución, se firma también unos acuerdos de confidencialidad que están netamente propuestos pues, por Veracode, en donde ellos hacen referencia que no van a tener nada que ver ni incurrir, ni publicar o hacer uso o mal uso del código que yo estoy acá pues proporcionando. Entonces, es bastante importante para ellos y también es una parte de cumplimiento que les exige pues las entidades reguladoras que están avalando este tipo de soluciones. Entonces en eso no hay ningún problema ni ninguna preocupación que deberíamos tener. Ok, y la última consulta que Claro. nos ponen es si quien quiere matricular la aplicación es alguien que no es de mi empresa, un tercero, entendería que sería una fábrica de software, ¿cómo sería eso? Ya, ok, sí. Ahí también entra el tema de perfiles y roles de usuario. Veracode, al yo ser administrador, me brinda la posibilidad de darle permisos al usuario. Por ejemplo, el usuario de Ricardo tiene privilegios pues un poco limitados. Él no tiene todo el acceso que yo tengo a la plataforma. Y mediante el uso de roles y perfiles de usuario sin ningún problema yo puedo limitar. Por ejemplo, si yo tengo un proveedor de software, pero quiero que me entregue a mí los empaquetados como yo soy la persona que lo está adquiriendo, me va a entregar a mí el empaquetado del código. Yo genero el análisis con mi experto o mi proveedor de Veracode y al proveedor del software únicamente le doy un perfil de visibilidad, o sea, para que pueda verificar y pueda ver las vulnerabilidades encontradas y con eso pueda generar una remediación en el código pues que me proporcionó, ¿sí? O sea, esas limitaciones y todas las funcionalidades que yo puedo darle a un usuario, pues sin problema, mediante los roles y perfiles, yo puedo configurar eso.
Ya, listo, no tenemos más consultas por el momento. Sigue, por favor. Listo, muchísimas gracias. Ok, entonces, como les mencionaba acá es únicamente un tema de detalles, no es obligatorio ponerlo, pero obviamente a las organizaciones como una fábrica de software les hace bastante sentido este tipo de parámetros, ¿ya? Entonces yo, una vez detallada esta información, lo guardo y con eso yo matriculo mi aplicación, ¿sí? Al matricular la aplicación es únicamente crearle un perfil, ¿sí? Un perfil en donde yo voy a generar los análisis que están avalados pues netamente hacia esta aplicación, en efecto, ¿sí? Entonces, yo tengo dos tipos de análisis estáticos. Tengo un análisis estático por política de evaluación, que va a hacer referencia a la política que yo apliqué cuando creé el perfil de aplicación, es decir, la política alta, que mencionaba, esto depende de la criticidad de la misma. Y el segundo análisis que yo puedo hacer es un análisis conocido como sandbox. El análisis estático en sandbox es un espacio aislado en donde una organización o el equipo de desarrollo puede generar análisis de seguridad o análisis estáticos del código en postproducción antes de aplicar una política de evaluación. Es decir, validar vulnerabilidades antes de generar un análisis final que va a estar avalado por una calificación, por así decirlo, ¿ya? Estos espacios, o bueno, estos análisis de sandbox, también me brindan la posibilidad de que si yo manejo varios módulos de mi aplicación, por ejemplo, supongamos que Hanson Lab tiene un módulo no sé, de empleados, tiene un módulo de clientes, un módulo de administradores y un módulo de compras en línea, por ejemplo. Ya son 4 módulos y esos 4 módulos, en cada uno de ellos va a estar distintas personas asignadas. Entonces, lo que me brinda el sandbox es también la posibilidad de que, ok, yo creo un sandbox denominado módulo clientes y este módulo clientes lo voy a asignar a Stalin, ¿ya? Creo un espacio o un módulo denominado módulo compras y este módulo lo asigno a Ricardo. Entonces, cada persona que está vinculada al sandbox va a generar análisis de los módulos que les corresponden, ¿sí? Porque al final en un equipo de desarrollo es así como se administra el trabajo. Y yo puedo tener un control y una visibilidad de que, digamos, en la semana Ricardo generó solo 2 análisis de 5 que debería haber hecho en toda la semana, ¿sí? Entonces, ese tipo de funcionalidad también se puede generar mediante el sandbox. En este momento no voy a redundar tanto en el sandbox, me voy a enfocar en la política de evaluación por cuestiones de abarcar pues también lo que tenemos preparado adicional. Entonces, Perdón, como te yo, corto solo un segundo. ¿Me consultan si el número de sambos que permite ver algo es ilimitado o tiene algún límite? ok, a nivel de la cantidad de sandbox, el límite máximo que tiene cada perfil de aplicación, ahí es importante mencionarlo, es de 25 sandbox. Y la cantidad limitada para generar análisis al mismo tiempo en estos sandbox es de 10 análisis al mismo tiempo. Es decir, yo puedo crear 25 espacios de trabajo, así como podemos ver acá, distintos para cada uno de los módulos que estoy manejando, pero supongamos que de los 25 espacios que yo creé, 10 módulos están generando análisis, entonces ese va a ser el tope límite que yo tengo para que estén haciendo análisis en conjunto, o sea, análisis al mismo tiempo, ¿sí? Ok, Y ¿y eso se existe alguna ve, cantidad de espacio en cuanto a tamaño del análisis que van a levantar? sí, en cada uno de estos análisis que se levanta en el sandbox es de 5 gigabytes. Ese es el alcance mínimo, perdón, el alcance máximo que puede tener la aplicación como tal. Acá, gracias, listo. Listo, no hay problema. Entonces, como les mencionaba, no voy a abarcar mucho el tema del sandbox. Me voy a enfocar en el análisis, pues, con política de evaluación por cuestiones de tiempo. Así que, ¿cómo se generaría, pues, esta evaluación o este análisis mediante una política de evaluación? Únicamente me voy al botón de empezar un análisis, ¿sí? Le doy clic acá y automáticamente me va a dar un detalle frente al análisis que yo estoy ejecutando. Entonces yo debo ponerle un nombre a este análisis. Por defecto Veracode me da la fecha actual con el detalle de static, que es el tipo de análisis que voy a generar. Aquí la recomendación mía es dejarlo así, porque es importante tener un control sobre las fechas respecto a los análisis. Supongamos yo hoy día 12 de noviembre hago un análisis estático,
pero resulta que el 15 de noviembre hice otro y el 20 de noviembre hice otro. Entonces, si yo no tengo este detalle de las fechas, pues tal vez me voy a perder y no voy a recordar exactamente cuándo fueron generados los análisis, cuánto me tomó remediar y cuánto fue el intervalo de tiempo para generar otro análisis, ¿ya? Entonces aquí lo dejamos por defecto. Acá me da información adicional que yo podría o no podría pues llenarla en caso de ser necesario. Tengo un ciclo de vida de desarrollo, es decir, si mi aplicativo está en tema de desarrollo, está en pre-alfa, está en beta, ¿sí? Y también puedo seleccionar la fecha en la que yo considero que ya se va a lanzar o se va a poner en producción esta aplicación. ¿Ok? Entonces yo ahí únicamente seleccionaría eso. Acá tenemos un apartado muy importante y es también bastante relevante seleccionar el tema del autoscan. El autoscan lo que me permite es validar que yo no tengo ningún problema de compatibilidad con los archivos que he cargado, no tengo ningún problema de interacción con el código que se ha generado, ¿sí? Y acá lo importante es siempre mantenerlo encendido, con el fin de que me dé esas validaciones antes de generar el análisis, ¿ok? Entonces yo salvo esto y llego al apartado, pues como tal, en donde ya me corresponde cargar los archivos, ¿sí? Aquí también un punto importante a tomar en cuenta es que en este apartado en donde se debe añadir los archivos para el escaneo, me da un URL que me lleva directamente hacia el repositorio que les mencionaba en un inicio, que es help.veracode.com, en donde yo puedo verificar la compatibilidad y los lenguajes de programación que son compatibles con Veracode. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice? Es compatible con Java, con .NET, JavaScript, PHP, Scala, Groovy, Kotlin, o sea, un montón de lenguajes de programación. Y para cada uno de ellos también existe una validación. Por ejemplo, en temas de .NET, admite lenguajes en C# y en Visual Basic. Me permiten plataformas de Windows, me permite el .NET con Core 2.0 hasta el 5.0, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas se las valida desde acá. Y de igual forma, respecto al empaquetado para este lenguaje de programación que es .NET, las extensiones de archivos que admite Veracode es un .exe, un .ddl, un .nupkg o un .zip que va a contener también estas extensiones, ¿sí? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta este repositorio porque cuando yo voy a generar un análisis estático, debo tener en cuenta esto y debo comunicar al equipo de desarrollo los tipos de archivos que me deberían entregar dependiendo del lenguaje de programación. Por ejemplo, para Java, que es una de las aplicaciones o lenguajes de programación, perdón, más comunes, lo que yo debo tomar en cuenta aquí es, por ejemplo, extensiones como, aquí está, extensiones como .war, .ear y .jar. Estas tres extensiones son las permitidas por Veracode. Y si yo cargo archivos distintos en este lenguaje de programación, no me va a admitir y no voy a poder generar un análisis, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, yo voy a generar un, un análisis, ¿sí? Con un archivo .jar para Java y un archivo .zip que contiene pues también archivos de Java. En este caso, lo único que hago es seleccionar o bien uno por uno o cargar varios archivos al mismo tiempo. Entonces yo los selecciono, los cargo y lo que genera acá Veracode es un estado de los mismos, o sea, me da una información inicial, por así decirlo, en donde yo puedo validar el tamaño y el tipo de archivo que estoy cargando, ¿sí? Si yo por A o B situación me equivoqué en cargar un archivo que no debía, pues sin problema yo lo remuevo y puedo generar otra carga de archivos, ¿sí? Yo le doy en siguiente y automáticamente empieza el pre-scan, que es la validación de los archivos y que no exista pues ningún problema con los mismos. En el pre-scan, una vez que finaliza, existen tres estados. Está el estado de que todo está bien. Está el estado de advertencia, que me dice que tal vez no está bien compilado el archivo, pero Veracode lo va a poder analizar. Y el estado de error. El estado de error es el más crítico y es el que me determina que el archivo o bien no es compatible o que la extensión no tiene relevancia para poder ser analizada. O también existe el estado de error en el cual
no tiene una interconexión correcta entre archivos de los empaquetados que yo he cargado. Sí, o sea, por ejemplo, subir aplicativos de dos aplicaciones. O sea, perdón, subir archivos de dos aplicaciones distintas. ¿Ya? Ese tipo de escenarios, Veracode lo identifica y me va a dar un error. Entonces, ahí también es importante tomar en cuenta esos escenarios. Una vez que valida el autoscan, pues me va a dar esta visibilidad frente a los archivos y con eso yo puedo ya generar mi, mi análisis estático y posteriormente pues tendré los resultados, ¿ok? Entonces, ahí de esta manera es como se genera un análisis estático. Es bastante fácil cuando uno ya lo comprende de la mejor manera. Y lo importante, como les menciono, es tomar en cuenta esto, ¿no? Que es el punto más crítico. El tema de la validación de compatibilidad a nivel de lenguaje de programación y a nivel de archivos que son pues permitidos por Veracode, ¿sí? Que son las extensiones de los empaquetados. ¿Ok? Esos son los dos puntos críticos en el análisis estático. Ahora, ¿cuál es el otro punto que queremos nosotros abordar y que también queremos que se visualice? Es que, ok, acá yo puedo cargar las librerías, ¿sí? A nivel de lo que viene siendo librerías de terceros o código open source que esté manejándose, yo cargo estos archivos, pero a nivel del SSA, que es conocido como el Software Composition Analysis, lo voy a abrir acá. Lo que me brinda es la posibilidad de utilizarlo algo muy similar como hicimos con el IDScan, o sea, utilizarlo de manera local, ¿sí? Aquí en primera instancia yo tengo un upload and scan que hace referencia a este tipo de escaneos con el análisis estático, pero yo tengo otro apartado llamado scan, bueno, análisis basado en agente, ¿ya? Si yo le doy en scan basado en agente, lo que yo tengo es la posibilidad de crear un workspace, ¿sí? En este workspace yo tengo un módulo llamado agentes y en agentes yo puedo crear un agente nuevo a medida que lo requiera. Lo que me brinda es la posibilidad, como pueden ver acá, de generar análisis de manera local, ya sea en Windows, Linux o en Mac, respecto a repositorios o librerías de tercero que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un laboratorio con Windows en donde hago referencia a PowerShell, mientras que Ricardo nos va a colaborar pues con un laboratorio de Linux utilizando el terminal propiamente de Ubuntu, ¿ya? Con el fin de que mediante los terminales de los distintos sistemas operativos podemos generar el análisis de librerías o repositorios incluso antes de su uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos la opción para Windows, puede ser por Chocolate o por PowerShell, como lo pueden apreciar acá. Y en primer lugar, lo que yo hago es tal cual, como en el análisis de IDScan. Yo genero y creo un token, ¿sí? Aquí, permítanme, abro mi PowerShell. Aquí es importante siempre esto, en los terminales, de ejecutarlos como administrador. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago yo acá? Permítanme esto lograrlo. Ya. Únicamente es entrar a este parámetro e ir copiando las sentencias o la codificación que me brinda Veracode. Entonces yo genero el token en primera instancia, ¿sí? Con este botón yo puedo copiar el token. Yo lo pego en mi terminal de PowerShell, le doy un Enter para que valide el token y también se vaya al path raíz. El siguiente paso en este caso es ejecutar una política para que tome en cuenta la vulnerabilidad, ¿sí? Yo genero esta política. El siguiente paso es descargar el repositorio para que me brinde pues un análisis, es decir, el repositorio del comando que hace atribución al análisis de Veracode. Si esto sin ningún problema esto sin ningún problema yo lo ejecuto. Y bueno, aquí me da un error porque yo ya lo tengo descargado. Y posterior a ello yo genero el análisis. ¿Ok? Entonces yo genero el análisis y permítanme aquí. Ok, denme un segundo. Sí, ahí justamente estoy descargando el repositorio de un llamado SRLCLR, el cual me va a generar una atribución del análisis y
es únicamente ya instalado este comando, yo genero esta sentencia. CCCLR scan -- URL y pongo un repositorio cualquiera de cualquier repositorio público. Aquí, por ejemplo, es un tema de GitHub en Ruby. Y con eso yo puedo generar el análisis, como les menciono, de un repositorio propio mío que está público o un repositorio que yo estoy pensando en reutilizar, ¿ya? Entonces yo únicamente doy un enter a esto, se va a empezar a clonar el repositorio y una vez clonado el repositorio me va a generar el análisis, ¿ya? Esto es bastante rápido, bastante interactivo y yo cuando genere el análisis del repositorio voy a poder verificar las vulnerabilidades que tiene el mismo, pues, a nivel de librerías de terceros y a nivel de toda la codificación y los plugins que se están utilizando en este repositorio, ¿sí? Entonces, mientras esto se genera, voy a volverme un momento al análisis estático Perdón, que te corto. estuvimos. Claro. Tengo una consulta. Me preguntan si el análisis de librerías se licencia por separado o viene dentro del licenciamiento de análisis estático. Ya, ok. Ahí el SSA como tal viene embebido y también el IDScan viene embebido dentro del análisis estático. Ok, entonces cuando yo adquiero obviamente un análisis estático continuo, yo tendría ya la posibilidad de hacer uso de estas soluciones, del IDScan y del SSA y también pues del análisis estático. Las tres soluciones son una sola, ¿sí? Están consolidadas en el análisis estático, pero obviamente acá lo estamos viendo de manera detallada. Igual me consultan si las librerías compatibles de SSA están en Helvetica. Aquí, ¿cómo maneja Veracode? Veracode se basa en toda la base de datos respecto a cualquier tipo de librería que se pueda encontrar y cualquier tipo de librería que utilice un desarrollador. Hay, por ejemplo, desde librerías que son del 2005 hasta el 2020. O sea, ahí es un repositorio inmenso de las validaciones que puede hacer. Sí, ahí no tiene muchas limitaciones como con los lenguajes de programación que maneja a nivel de compatibilidad. Ok, gracias. Ya, ok. Entonces, volviéndome un ratito hasta que se genere el análisis también de librerías de terceros, estábamos verificando el análisis estático. Aquí, como pueden apreciar, ya terminó mi autoscan, ¿sí? Y lo que me dice es que yo tengo 4 archivos en total. O sea, aquí ya desempaquetó mi .zip, como pueden apreciarlo, y yo tengo 3 archivos .jar adicional al que yo había cargado por fuera. Me dice un tamaño también de estos archivos, me da el estado que les mencionaba en esta columna de estatus, es donde yo voy a poder verificar si está todo correcto, si hay alguna advertencia, si hay alguna falencia, ¿sí? Y cuando todo está bien, pues no hay ningún problema. Igual si yo necesitaría, por ejemplo, editar algún archivo cargado, pues sin ningún problema yo lo puedo quitar, lo puedo remover y puedo cargar otro adicional para que vuelva a generar el rescan, ¿sí? Supongamos que aquí, no sé, tal vez el equipo de desarrollo no me entregó todo el empaquetado y faltan 2 archivos, por ejemplo. Entonces yo sin problema, como es una plataforma SaaS y esas son las ventajas, yo puedo cerrar esta plataforma y se va a mantener ahí. O sea, el perfil de aplicación Hands-on Lab se va a quedar hasta este paso. Cuando yo vuelva a ingresar, voy a poder volver a cargar los 2 archivos que faltaban y con eso yo ya puedo empezar el análisis, ¿sí? Sin ningún problema, pues lo puedo ya generar de esta forma. Entonces, de esta manera es como se cargan los archivos, de esta manera es como actúa el análisis estático y con eso lo único que resta es generar el análisis, ¿sí? Y con ello ya tenemos los resultados que se van a ver muy similares a los que vimos en IDScan. Me va a permitir verificar la vulnerabilidad, la criticidad de la vulnerabilidad, me va a dar información de cómo corregirlo, me va a dar la línea de código también, por ejemplo, en este punto ya, en qué línea de código tengo mi vulnerabilidad. Y con eso yo entrego esa información al equipo de desarrollo, al proveedor de software y ellos sin ningún problema lo van a poder generar o deberían poder generar una remediación. ¿Ok? Gracias. También tengo un par de consultas. Me Claro. dice que cómo funciona la herramienta si es que tenemos un lenguaje que no es compatible. ¿No se podría analizar si es que tiene otros lenguajes compatibles y uno no? Ok. Ahí a nivel de la compatibilidad, lo que brinda Veracode con otra solución que es inclusive mucho más
un poquito complicada de configurarlo, pero que se puede hacer, es el análisis de Pipeline Scan. El Pipeline Scan lo que me brinda es a nivel del terminal también, utilizar la codificación que yo estoy generando y realizar un análisis en este código. En este caso es un poco más robusto en lo que abarca este Pipeline Scan y la cantidad de lenguajes de programación. Si ya es el caso extremo en el que sí o sí Veracode pues no tiene la compatibilidad con este lenguaje, pues lastimosamente no se podría generar un análisis. Pero existen también estas alternativas que, como estamos viendo algunas de ellas, me brindan también la posibilidad de abarcar las vulnerabilidades en código o en lenguajes de programación que no están avalados por el, el análisis estático, por ejemplo. ¿Sí? La otra consulta que tenía era si quiero hacer pruebas o prácticas, ¿cómo sería para validar ese espacio de trabajo? ¿Es a través del espacio de Vialin? ¿Se tiene que hacer alguna petición a marca? ¿Qué requisitos necesitaría? Sí, ahí el requisito es como tal ser partner, obviamente, de nosotros. Nosotros también validamos qué alcance les podemos brindar como vía link respecto a algún testeo de la solución, algún tema de que generen pruebas con un perfil limitado, obviamente. Y sin problema, pues podrían generar por un tiempo también determinado, pues algunas pruebas que requieren, ¿sí? En debido caso, si ustedes requieren ya un perfil, como estamos viendo acá, lo que se hace es una solicitud directamente a marca y obviamente es algo que ellos también deben validar, que tienen pues una venta potencial y con eso pueden tener atribución a este tipo de portal para que hagan las pruebas necesarias. Sí, gracias, Tania. Ok. Entonces, volviendo acá al tema, el tema del análisis de librerías de terceros, como pueden apreciar, me brinda el detalle en el terminal, en este caso del PowerShell de Windows. En primer lugar, me brinda la fecha exacta en la que se generó. Me da pues el usuario también que generó este análisis, eso es porque se va a reflejar también en Veracode Analytics. Me va a dar un detalle sobre las librerías y la cantidad de librerías analizadas, la cantidad de código de tercero que tengo en este repositorio. Por ejemplo, miren, acá tenemos que el 99.9% de todo lo que está en este repositorio es utilizado con código de terceros. O sea, no es algo desarrollado propiamente, sino tiene gran cantidad de atribuciones de otras personas. A nivel de las vulnerabilidades, me brinda pues igual una categoría sobre la criticidad, me da la vulnerabilidad específica y me da la librería en donde está la vulnerabilidad. En este caso es un device 4.1.1, ¿sí? Y adicional a ello, aquí en cambio me da un CVE, ¿sí? Que es el ID netamente de Mitre, igual que me brinda pues la posibilidad de verificar a más detalle esta vulnerabilidad. De igual forma, me dice pues vulnerabilidades un poco más críticas a nivel de lo que son los datos. Aquí, por ejemplo, tengo una librería link 0.3.1, que es algo muy antiguo, ¿sí? Me da los issues específicos también. Entonces, me brinda pues la descripción, la severidad para cada uno de estos issues, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, temas de denegaciones de servicio que me pueden provocar estas librerías, temas de código remoto en ejecución que también se podría brindar, validaciones de bypass, por ejemplo, el tema de que no tengo bien configurado mi sitio web con el WAF y yo puedo tener un tema de bypass. ¿Sí? Esto incluso se da mediante librerías. Entonces, toda esta validación que vemos acá también es muy importante tomarla en cuenta dentro del ciclo de desarrollo. Ahora, aquí tenemos un enlace, ¿sí? Que se puede apreciar. Este enlace, si yo lo pongo en mi navegador, hace referencia un poco de manera más gráfica frente al análisis que yo generé. Entonces, me redirige directamente a Software Composition Analysis, me da el proyecto que yo analicé, que es un repositorio que, como pudimos ver, era de Ruby. Me da el riesgo a nivel de calificación, me dice que yo tengo 100 sobre 100, es decir, este repositorio no debería ni verlo, no debería ni utilizarlo. Me brinda la cantidad de librerías que tiene, que son 127. Me brinda las vulnerabilidades, en total son 88. Y bueno, esto, licencias es el licenciamiento que se tiene en la plataforma, ¿sí?
De igual forma, yo tengo aquí un mejor detalle frente a cada una de las vulnerabilidades. En este caso, yo tengo el issue ID, que podíamos verlo también en PowerShell. Y aquí lo que me dice es que es un tema de cross-site scripting, por ejemplo. Se lo considera como una vulnerabilidad media. Me da, en este caso, el tipo, el estado. Me dice que está abierto esta vulnerabilidad específicamente en esta librería. Y también me brinda la posibilidad de ver la librería que estoy ocupando, es una 2.5.3, y me da la recomendación frente a la librería que yo debería utilizar, que la última versión es la 5.2.1. Entonces, esto únicamente me voy a dar clic acá y yo tengo todo el repositorio de librerías. Como les mencionaba, acá en cambio es este de aquí. scaanalysiscenterbaracode.com, y aquí yo tengo toda la cantidad y el repositorio, la base de datos de todas las librerías que podría admitirse y los distintos lenguajes de programación. Es muchísimo más extenso la información que se encuentra acá, ¿sí? Esto igual es un repositorio público, sin ningún problema ustedes pueden acceder acá y validar todo lo que tiene pues Baracode por detrás. Entonces, ahí una vez validado el PowerShell a nivel de Windows, le voy a dar nuevamente el paso a Ricardo para poder validar cómo se vería un SSA en el terminal de Linux, ¿sí? Que sería netamente en Ubuntu. Ricardo, estás muteado el micrófono. Ok, sí, perdón, una disculpa. Bueno, aquí lo que quería decir es de que ya me adelanté un poquito, sobre todo para ahorrar un poco de tiempo, porque ya estamos cortos. Aquí lo que hice fue acceder igualmente al análisis de los componentes, pero en vez de Windows, ingresé a Linux. Aquí me da igualmente los comandos para ingresar en la terminal de Linux. Como pueden ver aquí en mi máquina virtual, aquí ya los he ejecutado unos. Aquí está el primero, que es la descarga y activación de la llave dentro de mi entorno, de mi sistema. Aquí es la actualización de los repositorios. Aquí es la actualización de mi Linux. En este comando de acá tenemos ya el descargo la descarga del src clip, que es el source clip, el cual es un analizador de componentes, que es open source. Aquí lo estamos activando con un token. Y posteriormente lo que hacemos también es ingresar un repositorio. Eh, en este caso, aquí ya tenemos uno ya preparado. Podemos hacerlo de esta manera, ir a un repositorio Git, podemos copiar su dirección, ingresarlo aquí y posteriormente ya se genera el análisis. Ok. Me dice que me dice que hay un problema de activación del token. Sí, ahí, amigo, el comando es rl clear URL. Es el de abajo, el que estás utilizando, no es. Ah, sí, perdón. Me disculpo. Es el de scan. Entonces, aquí ingresamos lo que sería el repositorio. Ya, en vista de estos problemas, igualmente ya hemos preparado lo que es una preparación, unas imágenes de cómo nos muestra. Entonces, este es un análisis al mismo repositorio que se hizo a través de, de Linux mismo. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el nombre del repositorio que se hizo, que es el mismo que ingresamos. Ahorita está dando un problema, fallas el Ubuntu, pero bueno. Igualmente tenemos un resumen del reporte, del informe que se realizado el 9 de noviembre.
El total de librerías que se encontraron, 208, las librerías de las directivas son 12. Y las vulnerabilidades, ok, ahí se ve. Y lo que se encontró es de que hay dos vulnerabilidades de riesgo alto y 5 vulnerabilidades de riesgo medio. Entonces aquí también tenemos una descripción de lo que, de lo que sellaron, un CVE, de dónde podemos encontrar una descripción más detallada de esa vulnerabilidad. Y lo que me detalla aquí también es de que se encontraron, de que a través de estos puedo yo tener unos ataques de lo que es el DDoS, que es de denegación a los servicios. Entonces, asimismo, nos dice que tenemos de un ANSI Regex 5.0 y un Validator, que son las versiones de las librerías que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos también un Express Handlebars y un Normal 6. También tenemos lo que es las vulnerabilidades que son más, que se puede decir que son más, que tienen más criticidad dentro de la aplicación. Dentro de aquí Ok. también tenemos... Sí, ay amigo, perdón que te corté un poquito. Sí, por cuestiones de tiempo. Bueno, como pudieron apreciar acá, netamente así tal cual como se ve en Windows, pues también se puede validar estas vulnerabilidades en Ubuntu o en Mac, ¿sí? En cualquiera de los terminales pues que se puede generar. Sin ningún problema nosotros podemos validar las vulnerabilidades. Ahora un poquito por temas de que nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. El último análisis, y bueno, muchísimas gracias Ricardo por tu ayuda. El último análisis que vamos a generar acá es el análisis dinámico, ¿sí? En este caso, el análisis dinámico es muy sencillo, es bastante fácil de generarlo. En este caso es únicamente irnos a Dynamic Analysis, a generar un análisis web y hay que configurar. En este caso, nosotros brindamos un nombre de igual forma frente al análisis y generamos pues el análisis de un URL específico. ¿Ok? Podemos hacerlo por un URL o por un archivo que consolide pues varios URLs. En este caso añadiré pues el propio de nosotros. ¿Sí? Y una vez lo añado, Veracode lo valida y verifica que está público y sin ningún problema lo va a poder generar. Otra de las cosas importantes acá es que nosotros debemos tener en claro que certificamos que somos alguien que puede generar este análisis. ¿Por qué? Porque recuerden que los análisis dinámicos es una especie de simulación o verificación de vulnerabilidades mediante alguna automatización de brechas o búsqueda de brechas. Y esto, los WAF, por ejemplo, lo pueden tomar como un ataque malicioso mediante un bot automatizado. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta que los enlaces que yo voy a analizar, pues son enlaces que me están dando autorización o enlaces que propiamente me pertenecen. Entonces, yo les Bueno, David, certifico. te corto, tengo un par de preguntas. Me consultan que si Veracode podría analizar APIs y contenedores, la primera, y de una vez te digo la segunda. Me indican si es que existe alguna tecnología de análisis dinámico que Veracode no soporte o soporte todos los links. Ok. A nivel de la primera pregunta, el tema de APIs es una de las cosas que está dentro del roadmap de Veracode. Posiblemente este año nuevo que viene, pues ya tengamos la posibilidad de generar también análisis a nivel de lo que son APIs y no solo limitarnos a sitios web. Y a nivel de la compatibilidad de los sitios web, pues Veracode sin ningún problema los puede analizar a cualquier sitio. Aquí el único prerequisito que se necesita es que el sitio web esté público, es decir, que nosotros desde cualquier navegador podamos acceder al mismo y lo podemos generar el análisis dinámico sin ningún problema. Ok, gracias. Y con tecnologías, por ejemplo, de doble factor o CAPTCHA, ¿cuál sería el proceso? Ok, a nivel de lo que son logins, ¿sí? Nosotros aquí tenemos unas acciones aquí en configuración. Lo que me brinda Veracode primero es pues una restricción de directorios que yo no quiero tal vez que se analicen, ¿sí? Aquí les digo y viene por defecto pues que los directorios y subdirectorios van a ser los analizados.
me va a brindar una IP de firewall en caso de que yo tenga, y también un tema de puertos pues específicos en donde se hace validez del análisis, ¿ok? Entonces esto yo únicamente lo añado a una lista blanca y con eso sin ningún problema lo puedo ejecutar. Con el tema de autenticación, si yo tengo un login bastante simple dentro de mi portal web, yo únicamente le habilito el requerimiento de autenticación, proporciono unas credenciales, ¿sí? Que pueden ser de prueba o credenciales propias mías para que Veracode automatice este proceso y pueda analizar lo que está por detrás del login con el fin de tener una granularidad mucho más eficiente frente a las vulnerabilidades que puede encontrar. Ahora, ¿qué sucede con lo que menciona Jaimito frente al tema de doble factor, el tema de un CAPTCHA? ¿Sí? Si son temas en donde yo necesito interacción como clics, por ejemplo, un clic a nivel de lo que es Google y que después debo darle clic en siguiente para poner mi contraseña, ¿sí? En este caso yo debo crear un crack script. Esto se hace mediante Selenium o mediante una programación de Python si es que lo quieren hacer de manera manual, pero Selenium es únicamente una extensión del navegador, ¿sí? Aquí podemos apreciarlo, el cual me permite grabar los pasos que debería automatizar Veracode. Es decir, voy a hacer una pequeña demostración acá. Por ejemplo, si yo me voy al sitio de Vialink, un segundo. Sí, si yo me voy a Vialink, en este caso yo pongo el URL en el Selenium, empiezo a grabar esto y como ven me aparece un nuevo navegador. Entonces a medida que yo dé clic en cualquiera de los detalles, por ejemplo si doy en portafolio, me guarda el clic, si doy en partner conference, me guarda el clic. Y estos clics se van a ver reflejados acá. Yo guardo este Selenium, ¿sí? O sea, le detengo la grabación. Y tengo un archivo el cual va a ser cargado netamente a mi plataforma de Veracode. Aquí, en seleccionar archivo, yo cargo este archivo con los pasos que requería pues para autenticarme o para generar una mejor interacción en el sitio web. Y Veracode los va a tomar, los va a analizar y va a generar los mismos pasos que yo hice y por detrás va a estar haciendo un análisis dinámico. Ahora, ¿qué sucede con el tema de doble factor de autenticación? Como el análisis dinámico es algo automatizado, algo que hace por sí mismo, si es un doble factor, el cual llega un código al celular y yo debo añadir ese código, eso está fuera de las limitaciones de Veracode, ¿sí? Debido a que el código en sí es randómico, o sea, es random, es un código aleatorio y no siempre va a repetirse y por ende no vamos a poder automatizar ese proceso. De igual forma, con el tema de un CAPTCHA, el CAPTCHA sin ningún problema mediante Selenium yo puedo validar el visto de que no soy un humano, pero si tiene el tema de selecciona una imagen o completa la palabra, también es algo randómico que no va a poderse configurar. Entonces eso ya está fuera de los límites que tiene Veracode, ¿sí? Ok, entonces una vez que yo configuro estos parámetros, lo que yo debo hacer es calendarizar el análisis. Entonces, yo tengo distintas opciones. Puedo guardar y salir de este apartado. Puedo generar un pre-scan. Puedo generar un análisis único, que puede ser el día de hoy o el día que yo lo requiera. Y también puedo generar un análisis recurrente, el cual se va a repetir en distintos días. Por ejemplo, yo quiero que se genere un análisis en 3 semanas, todos los miércoles, por ejemplo, a tal hora, ¿sí? O sea, a las 9 de la mañana. Entonces, estos días, pues, se va a generar este tipo de análisis. Una vez que yo termino de configurar esto, yo doy en Review and Submit y genero el análisis como tal. Y sin ningún problema me va a dar los resultados. ¿Sí? Y bueno, un poquito ya para finalizar, como pudieron apreciar acá, esas son las soluciones, pues, que trae en sí Veracode. Traté de generar pues estos laboratorios bastante dinámicos con el fin de que se pueda evidenciar el impacto que tiene, la importancia y la solución también que brinda el equipo de desarrollo. Y nada, espero pues haya sido de su gusto este laboratorio, ¿sí? Ahí no sé, tal vez Jaimito, si tengamos más consultas. No, aquí tenía más bien una del equipo mío. Muchas veces los reportes de Veracode, si no tienes el expertise para poderlos interpretar, pues puede ser un poco complejo y puede darse que el usuario deje de utilizar la plataforma.
¿qué alternativas podríamos tener para esos escenarios? Ok. Actualmente nosotros estamos tratando de consolidar también algo adicional, que es una especie, pues, de remediación frente a las vulnerabilidades, o sea, un detalle mucho más granular de lo que se ha encontrado, con el fin de que si el reporte va tanto a la parte de seguridad y a la parte de desarrollo, nosotros podemos dar esa visibilidad y dar también ese feedback necesario para que ellos lo puedan consolidar, puedan tomar en cuenta y puedan generar una remediación más puntual, porque obviamente si entregamos únicamente el reporte, es muy difícil para ellos tener tiempo, pues, suficiente con el fin de interpretar todo lo que está ahí, ¿sí? Entonces, también tenemos esa posibilidad que lo estamos dando como un servicio y de ser necesario, pues, también se puede tomar en cuenta. Listo, amigo, no tenemos más consultas, entonces entendería que vas a mandar un mail de cierre. Sí, sí, por favor. Aquí, por favor, si son tan amables nuevamente de dirigirse al Mentis, que ya los voy a poner en el chat nuevamente. Uy, perdón, después otra cosa. Em, ok, acabo de ponerles en el chat para que por favor nos den un feedback un poco de qué les pareció, pues, como tal, este taller con The Hands-on Lab de Veracruz. Y pues con esto también nosotros identificamos en qué deberíamos mejorar, en qué debemos pues hacer un poco más de énfasis y nos ayuda muchísimo también como nosotros a Vialin pues a seguir mejorando cada día para ustedes. Con esto pues les pido muchísimo este tema que es bastante importante para nosotros. Sí, bueno, ahí tenemos ya dos feedbacks, en este caso respecto a la calificación del taller que hemos obtenido, ¿sí? Tenemos una buena perspectiva. Muchísimas gracias. Sí, actualmente estamos 21 espectadores. Si esperamos un poquito más que nos den un feedback adicional, hasta unas 10 personas y procederías hacia el último Mentis, que es un feedback más de comentarios. ¿Sí? Ok. Bueno, parece que ya no tenemos más retroalimentación. Les agradezco mucho a esas 6 personas. Y finalmente acá, pues me gustaría conocer sus comentarios finales, en qué consideran que quisieran o tener un poco más de detalle, quisieran tal vez aprender un poco más respecto a alguna de las soluciones que tiene Veracruz, quisieran alguna capacitación, algo por el estilo, pues con todo gusto lo pueden poner acá. ¿Sí? De antemano, pues em, agradezco mucho por la posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. También agradezco muchísimo el espacio que nos dan a nosotros y nada, con esto ya cerraría pues todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stalin. Muchísimas gracias a ustedes, participantes. Como decía Stalin, para nosotros es súper importante el tema de sus comentarios. Y pues también recordarles que el día de hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, por el Zoom, vamos a tener la última charla de nuestro panel conference, que es con Paola Durán, experta en LinkedIn. Entonces, recuerden asistir, recuerden no guiarse. Cualquier duda, consulta, pues tienen mis datos, pueden escribir también a sus ejecutivas para guiarles, pues, y que no se pierdan esta charla. Gracias, Stalin, estuvo súper chévere este Hands-on Lab. Hemos culminado el track técnico de nuestro panel conference del día de hoy. La persona que nos está poniendo que le gustaría un taller de preventa de cómo dimensionar, por favor, si nos pueden escribir al chat por interno poniendo los datos para podernos contactar con usted. Tenemos muy buen feedback. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos pues estos track técnicos que hemos también generado en la mañana hayan sido de su agrado, hayan sido también un aporte muy enfatizado hacia una mejora en el trabajo diario que tenemos cada uno de nosotros. Y pues nada, con todo gusto, si necesitan algún taller, como mencionan, de preventa para dimensionar las soluciones, sin problema lo podemos gestionar, lo podemos tener y con todo gusto estamos pues a las órdenes para poder generar. Para mí, como les menciono, ha sido un gusto y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo.
Muchas gracias, excelente día.